considerando un poco ya el tema de la ruta de la seda en América Latina, con énfasis en lo que fueron las inversiones. Vamos a entrar en el tema diplomático, vamos a analizar lo que es el concepto de fronteras, las implicaciones que tiene la frontera en materia internacional, vamos a reflexionar sobre ellas al final de la clase. Vamos a hablar sobre el nuevo mapa de la República Popular de China, la edición 2023, que en las últimas semanas ha dado importantes controversias por parte de múltiples estados. Hemos visto denuncias, no nada más de Taiwán, sino hemos visto denuncias y reclamos por parte de la India, incluso de la misma Rusia. Y esto tiene implicaciones para el bloque de los BRICS. Vamos a estar conversando sobre todos estos temas y bueno, comenzamos. Vemos ya para ir cerrando el tema de las inversiones que están teniendo lugar en el marco de la Ruta de la Seda, que estas se han centrado sobre todo en potenciar lo que es la infraestructura, el transporte, las redes de comercio en la región, que todavía en ciertas áreas que tienen, por un lado, gran potencial y por otra parte, están en un estado muy precario. Para el desarrollo económico de América Latina, China entiende que esto es una de las grandes limitaciones y por eso está invirtiendo tanto en vías de acceso, puentes de traslado, de canales para ir de un lugar a otro, y también quiere intervenir y quiere aportar financiamiento para infraestructuras que ya existen, como el Canal de Panamá, de forma tal que puedan presentar mejoras. Bueno, en Centroamérica y el Caribe, como se mencionó, ya 12 países firmaron el memorándum de adhesión a la Ruta de la Seda. Un caso relevante es el de la República de Panamá, fue el primer país que decidió adherirse. En Trinidad y Tobago vemos que las inversiones chinas están concentradas en lo que es infraestructura. En Jamaica también, mientras que en la República Dominicana las inversiones están sobre todo en el sector energético. En Barbados también lidera infraestructura y vemos que este escenario se repite en Bahamas. Con Cuba, por su parte, el gobierno ha otorgado importantes líneas de crédito, concretamente dos. Estas han tenido lugar en el marco de la firma de ciertos acuerdos, convenios de cooperación económica, construcción de terminales portuarias en áreas como Santiago de Cuba. Además, existen acuerdos para la venta de derivados de níquel cubano, así como el se ha negociado la participación de China en lo que es la exploración del sector petrolero en la isla, y más que isla, el archipiélago de Cuba, porque Cuba es un archipiélago. Ok, además, bueno, se otorgó ciertos préstamos dirigidos al aplazamiento de deuda. Esta fue renegociada en mejores términos, y también instalación de televisión digital. Bueno, en lo que vemos en cuanto al patrón de comercio entre ambas regiones, hacia América Latina, vemos que hay una tendencia de exportar bienes con valor agregado, industrializados. Por otro lado, América Latina vende materias primas en general, que carecen de valor agregado. Hace falta intervenir para darle un uso más innovador, que satisfaga necesidades más complejas. Y esto también al final nos tiene que hacer reflexionar sobre el sector industrial lo que se puede decir tanto el sector secundario y terciario de la economía, en cuanto para que América Latina tenga un desarrollo efectivo, también tiene que ir más allá de las materias primas. Y para que el crecimiento económico de nuestros países sea
más robusto y muestre una mayor sostenibilidad en el tiempo. Bueno, por otro lado, esto muestra que la relación con Asia acentúa de alguna forma la brecha de productividad entre ambas regiones. Esto es, pues, delicado en cierto punto en cuanto, a ver, tradicionalmente se critica la relación con Estados Unidos por este motivo, está bien, pero entonces tampoco la idea es caer en nuevas relaciones de dependencia, nuevas relaciones de extractivismo, siendo que América Latina tiene que buscar oportunidades de desarrollo que sean efectivas para que nuestras industrias crezcan, nuestras universidades tengan mayores oportunidades de formación, las mismas escuelas técnicas, es decir, que formen para oficios, y esto también al final tiene que ir quedando atrás. No debemos tener industrias que satisfagan nuestras necesidades y las del resto de los países poco a poco, y ir rompiendo poco a poco este ciclo de dependencia que hemos tenido. Bueno. Recordando las fechas, el 17 de mayo América Latina fue incorporada formalmente a la iniciativa geoeconómica y bueno, y también geopolítica de la Franja y la Ruta. Y entre ambas regiones, América Latina y lo que es la República Popular de China, se iba construyendo una relación determinada por el interés mutuo de las partes intervinientes, y esto constituye una oportunidad para salir del cerco, para ampliar todas nuestras oportunidades de intercambio económico, comercial y financiero. Y este es su punto de cuestión y además discusión en cuanto al vínculo entre los países de América Latina y el Caribe con China. Esto debe ser planteado de una forma que constituya una relación inteligente y beneficiosa para ambas partes de verdad. Y a pesar de que la Franja y la Ruta de la Seda ha sido un proyecto de cooperación concebido inicialmente para el continente asiático, europeo y africano, en su extensión también China tiene importantes intereses en la América Latina y obviamente también países que conforman esta región tienen un gran potencial. Por supuesto, hay un factor geográfico importante que existe entre China y América Latina. Y que en esos términos vemos que en comparación a los Estados Unidos, que está muy cerca de los países de América Latina, el Caribe, además Centroamérica, pasa lo mismo con China, todo el tema del traslado de mercancía, costos de transporte. Hay que analizar todas esas variables a la hora de entender, comprender y además contextualizar por qué el proyecto de la Franja y la Ruta inicialmente fue concebido para lo que es Asia, Europa y África. Y en consecuencia, los países de América Latina ya han adelantado iniciativas bilaterales con China en el marco de esta iniciativa y proyecto de comparación, como todos los proyectos de los cuales hablamos la clase pasada en transporte, corredores biooceánicos, el canal de Nicaragua, que nos tomó bastante tiempo la clase pasada, etcétera. Y existe cierto debate entre quienes perciben o advierten de un ciclo virtuoso entre el proceso de intercambio y cooperación entre China y América Latina, y los que señalan que la presencia de este país puede constituir una amenaza a la soberanía de los estados de la región. Desde mi perspectiva, yo creo que debemos abogar por tener relaciones sanas y estables y equilibradas con la mayor cantidad de países en el mundo. Veo que a lo largo del siglo XX, el caso de México
es una interesante referencia, puesto que supo balancear muy bien sus relaciones con Estados Unidos a la par de las relaciones que tenía con la Unión Soviética como contrapeso. Y el gobierno chino ha promovido la participación de América Latina en la iniciativa, financiado diversos proyectos de infraestructura para conectar y articular mejor la con la cuenca del Pacífico. Entonces vemos en números que en los últimos 10 años China ha pasado de ser el sexto, décimo socio comercial a convertirse en el primer, segundo, tercer socio comercial de la mayoría de los países de nuestra región. Y vemos, y también lo tenemos que analizar en el marco de las recientes reuniones que hemos visto entre mandatarios chinos y mandatarios latinoamericanos, que la principal ruta energética entre China y América Latina comenzó en el oriente venezolano, en aguas caribeñas. Vemos que hay actualmente un proceso de relanzamiento y vemos que han subido de nivel las relaciones entre China y Venezuela a nivel diplomático. Tenemos que considerar todo el contexto internacional eh, en el que esto está teniendo lugar, lo que ha sucedido, a ver, la guerra comercial entre los Estados Unidos y China en los últimos años, que pues tuvo puntos muy críticos durante la administración de Donald Trump hasta hace poco tiempo. Y por otro lado, tenemos que también evaluar todo lo que ha pasado eh, con Venezuela durante la gestión de Nicolás Maduro. Todo eso tenemos que considerarlo. El año que viene en Venezuela van a tener lugar unas elecciones presidenciales. Hay que evaluar hasta qué punto China percibe que va a haber estabilidad política en Venezuela, entendiendo estabilidad política como que al menos un grupo que ha estado en el poder durante cierto tiempo se va a mantener en él. Sí va a haber un cambio en la distribución de poder en Venezuela hacia qué grupo se puede inclinar la balanza. Todo esto hay que tomarlo en cuenta, sobre todo si vamos a hablar de inversiones y también teniendo el historial de China en Venezuela, puesto que China destinó muchos recursos económicos y financieros para proyectos de no solo de interés mutuo, sino también para conectar mejor toda la región, entendiendo la privilegiada ubicación geográfica de Venezuela al norte de la América del Sur, y la mayoría de estas inversiones no han dado los frutos esperados por los momentos. Entonces todo esto hay que contextualizarlo y hay que entender también que China puede tomar posiciones más prudentes. Lógicamente, en ciertas áreas Venezuela es un aliado político importante por varias razones y el potencial de los recursos que tiene, pero por otra parte hay que trabajar en temas como lo que es la confianza, las instituciones, la calidad del gobierno que está hoy en Venezuela. Entonces hay que trabajar en todas esas variables para que los mercados tengan mayor confianza de intervenir en Venezuela, y al final eso pasa también por reformas importantes del mismo Estado venezolano. Según Aymara Gerdel, directora del Centro Venezolano de Estudios sobre China, esta ruta marítima que, mencioné en la primera línea representó desde inicios del siglo XXI hasta el año 2015 la principal ruta energética entre China y América Latina, convirtiendo a Venezuela en el primer país exportador de petróleo a China en la región y el séptimo a nivel mundial. Ok. Ahora bien, con el tema de Taiwán vamos a revisar varias cuestiones, entendiendo que
China, como vamos a ir viendo a lo largo de la clase, sigue teniendo importantes pretensiones territoriales. No se resume a Taiwán. Como vamos a ver, vamos a revisar que hay distintos países que se sienten en estos momentos amenazados y con razón por China, sobre todo por la edición del mapa que fue publicado hace pocas semanas. De hecho, si no, a ver si soy exacto, creo que este mapa salió más o menos cuando tuvimos o la primera o la segunda clase sobre China y América Latina. Es decir, ha sido muy reciente. Bueno, las relaciones de Nicaragua con la República Popular de China y la República de China, Taiwán, han pasado por diversos altibajos con el paso del tiempo. Ahí tenemos también que ver que primero el gobierno de Nicaragua tiene que darle privilegio a los intereses nicaragüenses, más allá de la posición y de las diferencias que puedan tener estados terceros. Y si bien es cierto que Nicaragua únicamente reconoció a Taiwán durante el periodo 1990-2021, ahí tenemos que contextualizar y tener muy en cuenta las presiones que ha ejercido China, siendo que la política exterior de este país se rige por el principio de una sola China. Entonces eso implica que hay que torpedear toda iniciativa que implique el reconocimiento de Taiwán, puesto que Taiwán, oficialmente la República de China, es parte de la República Popular de China según el criterio que este país tiene. Y lo cierto es que el país centroamericano rompió relaciones con Taiwán para asumirlas con China en 1985. Luego esto fue revertido en apenas 5 años, es decir, para 1990. Entonces, esto, como podemos ver, es pendular. Incluso lo podemos ver fuera de Nicaragua, en otros países, en el centro industrializado del mundo. También vemos un cambio de paradigma con China, la República Popular de China, para la década de los 70, con todas estas prácticas de liberalización de la economía china hacia los grandes mercados, y que muchas empresas comenzaron a pasar una parte importante de sus operaciones hacia allá por los bajos costos. Ahí vemos que muchos países que estaban más inclinados a Taiwán para ese momento pasaron a inclinarse a la República Popular de China. Entonces, al final, esto tiene importantes antecedentes, como podemos ver. Nicaragua, al igual que otros países de la región, ha defendido su derecho a tener relaciones diplomáticas, tanto Taiwán como con China. En 2007, por ejemplo, el presidente Daniel Ortega enfatizó que no rompería relaciones con Taiwán en favor de China, y esta posición, lógicamente, podemos entender que contradice el principio de una sola China que promulga la Cancillería de la República Popular de China, porque es una de las bases de su política exterior, una de las bases principales, por todo lo que hablamos también la clase pasada de la importancia geoeconómica y geoestratégica que tiene Taiwán para China, sobre todo por el tema marítimo. Y bueno, o también comercial, por la conectividad que a esta área y el potencial que tendría para el desarrollo más amplio de la República Popular de China. Veo una pregunta en el chat. China, siendo líder mundial en inteligencia artificial, ¿tiene algún proyecto de tecnología de esta naturaleza en América Latina? Mira, esta pregunta es muy interesante. Ok, lo voy a dividir en dos partes. En primer lugar, muy resumido, de lo que estamos hablando, lo que es la ruta de la SEA, los proyectos más grandes. Por ahora, como estamos hablando, eso sobre todo es infraestructura, es transporte, energía. Sin embargo,
como segundo punto, le puedo comentar que las universidades latinoamericanas, en cooperación con las universidades chinas, sí tienen unos cuantos proyectos en materia de inteligencia artificial, pero eso hay que verlo más enfocado por universidades. Eso existe, hay importante cooperación de muchas universidades de América Latina con universidades chinas. Ahí no influye tanto el tema político de qué países están más cerca de China en la región y qué países están más lejos. Vemos que hay muchas universidades latinoamericanas que tienen importantes convenios de cooperación en China. Entonces, esa parte, lo que es la inteligencia artificial, me parece que hay que evaluarla sobre todo desde ese punto de vista, la cooperación educativa. Ok, segunda pregunta, con base en estos datos tan completos donde se toca toda esta competencia, ¿se podría predecir una guerra entre China y Taiwán? Podría decir que es una bomba de tiempo, no sabemos con exactitud cuándo puede pasar, pero es una bomba de tiempo y es evidentemente uno de los principales objetivos de China. Que en el mapa que se publicó hace pocas semanas, la edición de 2023, es muy claro y sugerente con las pretensiones territoriales que tiene. Entonces, en cuanto a lo que comentas, si se podría predecir una guerra entre China y Taiwán, influyen un montón de factores que pueden mover la fecha que sea un poco más cercana, un poco más lejana en el tiempo. Más allá de eso, es muy posible. O sea, ¿cuándo va a pasar? Ya es harina de otro costal, pero de que China en un momento que llegue a evaluar buenas condiciones y le parezca factible hacer una operación para recuperar la soberanía sobre Taiwán, es posible que lo llegue a hacer. Hay que estar claros en eso. Ok. Y a nivel diplomático, las acciones de China están orientadas al reconocimiento de que únicamente existe un solo Estado-nación en el mundo con el nombre de China. Esto quiere decir que los territorios de Hong Kong, China continental, Macao y Taiwán son todos partes de una única unidad eh, nacional denominada China. O sea, esto que vemos diplomáticamente de que existe una República Popular de China, a la que comúnmente nos referimos como China, y una República de China, que sería a la que comúnmente nos referimos como Taiwán. Esto no lo acepta la República Popular de China, además de los otros territorios que acabo de mencionar y pueden ver en el segundo párrafo. Ok. Vemos además que la mayoría de las representaciones diplomáticas de Taiwán en el exterior no funcionan como embajadas de facto y China ejerce presión para su cierre. A estas pseudoembajadas se les suele referir como oficinas comerciales, por ejemplo. Y bueno, en el caso de Europa llama la atención el caso de Noruega, que hasta ha cambiado los datos de procedencia en los documentos de identidad de los ciudadanos de Taiwán residentes en Noruega. Estos son reconocidos como chinos y estos casos han incluso escalado a instancias internacionales, puesto que estas personas asumen y ven una violación de sus derechos humanos por parte de Noriega y también ven un reclamo hacia asuntos como es, bueno, el derecho a la identidad, el derecho a la nacionalidad y muchos otros que son afectados cuando suceden situaciones como esta. Entonces, vemos ahí todas las implicaciones y ramificaciones que tiene este conflicto. En diciembre de 2021, China abrió por primera vez desde 1990 una embajada en Managua, en Nicaragua, lo que ha acercado más a este país a las alianzas de sus aliados cercanos en la región
Cuba y Venezuela. Las relaciones Taiwán-Nicaragua, aunque sostenidas en raíces históricas e importantes intereses comerciales, entraban en contradicción, hay que decirlo, no solo con las alianzas internacionales de cada uno, sino también con los valores que rigen su política exterior. Y aunque Estados Unidos no tiene relaciones diplomáticas oficiales con Taiwán, es su principal patrocinador internacional y más importante, también es su proveedor de armas. Ok, acá debemos ver en el caso de Taiwán y Nicaragua que hay una disparidad en los valores políticos y los sistemas de este orden que existen en tanto en Nicaragua como Taiwán. Más allá de las controversias que se pueden tener sobre la soberanía y la legalidad de Taiwán en el derecho internacional, Taiwán es una democracia y la República Popular de China está mucho más lejos de ser una democracia cuando la comparamos con Taiwán. Entonces, desde este punto de vista si nos ponemos también en la perspectiva de los habitantes de Taiwán, que ya tienen cierta tradición democrática, con base en sus valores, por supuesto, entendemos que existan muchos taiwaneses que prefieran estar en este sistema si creen en la democracia, claro, que pasar al sistema chino donde está más lejos de tener una democracia. Y bueno, si nos quisiéramos extender en ese punto, tendríamos que hasta hablar de lo que es democracia popular, democracia liberal. A la democracia se buscan muchos apellidos, eso hay que decirlo honestamente, y incluso si vemos la democracia que tenían los atenienses hace mucho tiempo, en la antigüedad, hay diferencias con lo que entendemos hoy en día como democracia, que tiene principios liberales, representativos. Entonces, esas cuestiones hay que tenerlas muy en cuenta en este conflicto. Ok. Y los diplomáticos de Taiwán, por otro lado, eh, han emprendido recientemente, en los últimos años, una gira por Centroamérica intentando fortalecer las relaciones. Uno de los destinos recientes más importantes ha sido Honduras, que al igual que Nicaragua ha sido una alianza inestable del país asiático. A veces Honduras está más cerca de Taiwán, a veces está más cerca de China. Y bueno, Taiwán ha esperado que el gobierno de Xiomara Castro sea una nueva oportunidad para profundizar la cooperación con Honduras y superar las dificultades que existen actualmente. Y también vemos la visita de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, y el vicepresidente de Taiwán, que sostuvieron importantes conversaciones a principios del año pasado sobre todo el tema de la posesión presidencial de Xiomara Castro en Honduras. Es decir, para la proyección diplomática de Taiwán, Centroamérica ha sido muy importante. Y ahí también habría que hablar, bueno, de El Salvador, país vecino de Nicaragua. Se ha estado acercando más a China en los últimos años y este país, China, ha incluso financiado la construcción de la nueva Biblioteca Nacional en el centro de la capital. Y todo esto además estuvo en el marco del deterioro de las relaciones entre El Salvador y Estados Unidos durante la presidencia de Bukele. Vemos acá el mapa cual hemos estado hablando. Esta es la nueva edición del mapa de la República Popular de China 2023. Salió casualmente durante las primeras clases que tuvimos. Bueno, acá está el link. En Google lo pueden encontrar muy fácilmente. Mapa nuevo de China, edición 2003, lo van a ver. Bueno, veo unas preguntas que antes de seguir hablando sobre el mapa las voy a revisar. Ok, ¿cómo adquirir la tecnología ferroviaria de Japón y la materia prima para la exportación? Dos, los mega aduaneros de Chancay, Chimbote. Estamos preparados para exportar con Asia, Japón, China, Corea del Sur y Taiwán.
Bueno, el Japón tiene el interés y ya hay, digámoslo así, importantes oficinas comerciales de este país asentadas en los distintos países de América Latina, donde se potencian los lazos entre empresas japonesas y latinoamericanas. Este es el principal canal para hacer negociaciones de esta índole. Japón tiene una muy buena eh, política de acercamiento hacia América Latina y creo que, claro, hay varias vías. Una empresa se puede acercar a otra, una empresa que esté aquí en América Latina se puede acercar a una empresa japonesa sin la intervención de la embajada, pero este es tradicionalmente el vínculo usual. Contactar a la embajada, plantear el interés y la oficina de asuntos comerciales suele canalizar eso. El tema, ok, Chancay, Chimbote, estamos preparados para exportar con Asia, Japón, China, Corea del Sur y Taiwán. Depende. Obviamente en ciertas áreas puede tener ventaja algunos de estos países, que claro, cada uno tiene sus características particulares. Corea del Sur, por ejemplo, ya tiene una tradición en tecnología, en lo que es el desarrollo de tecnologías avanzadas, muy, una tradición muy destacada, al igual que Japón. Para llegar a esos niveles probablemente nos va a tomar tiempo, aunque no es imposible. También eso hay que dividirlo por renglones. Probablemente en algunos renglones tengamos más probabilidades de éxito que en otros. Vemos, a ver, el tema también de la moneda, influye la moneda china que ha estado más subvaluada del valor que podría tener. Esto también tiene importantes implicaciones porque precisamente por la subvaluación de la moneda china es para ellos mucho más barato exportar sus productos. Si la moneda china estuviera más cerca de su precio de equilibrio, sería más costoso exportar no al revés, importar de, de afuera de China ciertos productos que se producen ahí. Entonces, la subvaluación de la moneda china es una variable muy importante a considerar. Por supuesto, para nosotros exportar podríamos hacer cosas parecidas, pero hay que tener en cuenta que eso tiene grandes precios sobre lo que es el bienestar de nuestra población. Hay un precio que habría que pagar si decidiéramos subvaluar nuestras monedas para que la exportación de nuestros productos sea más económica. Entonces, todo eso hay que tomarlo en cuenta y ahí hay, lógicamente, sectores que estarían a favor y sectores que estarían en contra por diversas razones. ¿Ok? Siguiendo ahora con el mapa, luego de revisar eh, lo que son las preguntas, vemos que en el mapa estándar de China, edición 2023, publicado el 28 de agosto por el Ministerio Chino de Recursos Naturales, China ha ampliado sus reivindicaciones de 9 a 10 líneas. Y a pesar de la edición de una décima línea, Pekín utiliza a veces un mapa con solo 9 líneas, sobre todo en 2009, cuando la misión permanente de este país en las Naciones Unidas adjuntó un mapa para protestar contra las reclamaciones de Malasia y Vietnam sobre los límites de la meseta continental. Ahí también, bueno, entendiendo todo este tema histórico y estas reclamaciones, tenemos que ver que China, la época y durante la dirección del Kuomintang, utilizó en 1945 una línea de 11 rayas, dos de las cuales se suprimieron en 1953. Esto pasó por eliminar la parte que abarcaba la bahía de Beibu y sin embargo, al menos desde 1984,
En los mapas oficiales chinos aparece una décima línea al este de Taiwán. La Corte Permanente de Arbitraje de La Haya dictaminó en 2016, a raíz de un procedimiento iniciado por Filipinas, que China carece de base jurídica para reclamar derechos históricos sobre los recursos de la zona marítimas situadas dentro de la línea de 9 rayas. Obviamente, a pesar de esta declaración y este dictamen de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, China no descansará en su reclamo sobre la soberanía de Taiwán, como otros territorios que hablamos también de Macao y Hong Kong, por ejemplo, la China continental. Y además de añadir una línea en el mar de Filipinas, lo que no es nada nuevo en realidad, Pekín también ha marcado la isla, una isla que ahorita está en el territorio Balshoe Usui, está en la confluencia de los ríos Amur y Usui, como perteneciente a territorio chino. Hay aquí que ver que China está teniendo actualmente problemas con Rusia por el nuevo mapa, porque hay territorios rusos y ya en instancias multilaterales han sido reconocidos como rusos. Y en este mapa que fue publicado hace unas semanas, a finales de agosto, se reconocen estos territorios como chinos por parte del gobierno. En 2008, la isla. Vamos a darle allá. Ahí viene, ya se va a conectar. O, acá está la pantalla nuevamente. Ok, 8, la isla está separada en dos partes. Esto ocurrió tras la firma 4 años antes en Pekín del acuerdo suplementario sobre la sección oriental de la frontera entre China y Rusia. Y el 31 de agosto de 2023, si lo vemos, eso es alrededor de hace Indonesia, protestaron contra la publicación de este mapa y lo han denunciado como un intento de legitimar reivindicaciones territoriales chinas que no tienen ninguna base en el derecho internacional. Este mapa lo podemos ver como el más reciente intento de legitimar la supuesta soberanía y jurisdicción de China sobre las características y zonas marítimas filipinas, y no tiene ninguna base en el derecho internacional. Esto dijo el Departamento de Relaciones Exteriores de Filipinas en comunicado. Y por otro lado, vemos que en apoyo de estos países, Estados Unidos decidió enviar buques de guerra a través del mar de China Meridional para afirmar la libertad de navegación en aguas territoriales. China reclama alrededor de unos 90.000 kilómetros cuadrados de territorio y por parte señala que China ocupa 38.000 kilómetros cuadrados de su territorio en la meseta de Aksai Chin, y India considera parte de la donde se producen enfrentamientos militares entre ambos países desde hace 3 años. Por su lado, China considera que las protestas ha respondido protestas de India sobre esta cuestión y ha dicho que el mapa es un ejercicio de China en conformidad. Entonces, hay que contestar sobre todo también en todas las instituciones estatales que hemos mencionado a lo largo de esta clase, como el BRIC, por ejemplo. Y en los el desarrollo de islas artificiales ya equipado con algunas instituciones militares y pistas de aterrizaje. En contexto, podemos ver que en 1962 India y China libraron una guerra por la frontera común, y vemos que la relación
está en un estado de cierta tensión, enfrentamientos que se ha tenido, pues, y el reclamo que China sigue manteniendo sobre lo que ella considera la soberanía que debe ejercer sobre el territorio que actualmente es China. Y a fines de 2022, el año pasado, el anuncio de que Nancy Pelosi, en su momento la presidenta de la Cámara de Representantes, incluiría a Taiwán en su gira por Asia, ha provocado importantes críticas de China. El gobierno incluso llegó a amenazar con acciones militares. La Cancillería de China, después de la visita, la llegó a condenar y la calificó como una violación de su soberanía. Y debemos considerar que a pesar de que Estados Unidos mantiene lo que llama una relación sólida con Taiwán, tiene los diplomáticos con China y no con Taiwán. Es decir, Estados Unidos no reconoce oficialmente a Taiwán, sino a China. Y a pesar de que no hay vínculos formales, como hablamos, Estados Unidos es el principal patrocinador, tanto comercial como militar, de Taiwán. Vemos acá además un mapa de China y Taiwán, infraestructura militar a la espera de una invasión. Acá vemos las bases militares de Taiwán, las aéreas, las navales, así como las bases militares de China. Y vemos que China sí ve a Taiwán como una provincia rebelde que reunificará con el continente tarde o temprano. Y así numerosos taiwaneses están en desacuerdo con la unificación de Taiwán y China por muchísimas razones, por lo que señalamos previamente, una de las principales es el régimen político de Taiwán, que muchos habitantes de este territorio lo prefieren. Por supuesto, esto es un tema de criterios, de preferencias, hay quienes tienen una posición y otra. Varios expertos internacionales, por su parte, han señalado que la disputa entre Pekín y Taiwán amenaza con convertirse en un enfrentamiento armado con profundas implicaciones internacionales. Es por esta razón que señalé que sí, que es posible que a mediano plazo ocurra un enfrentamiento y veamos una intervención de Taiwán por parte de China. Y sin embargo, y también hay que ver que más allá de la retórica hostil, China y Taiwán empezaron a tender ciertos puentes en los años 80. China incluso llegó en ese momento a abogar por una fórmula que llegamos a conocer en materia internacional como un país, dos sistemas, y se le dio a Taiwán el derecho a ejercer cierta autonomía significativa si llegaba a aceptar la reunificación con China. Por supuesto, esto ha quedado atrás y China cada vez ejerce una retórica más hostil. Tampoco vemos que China es la misma de la década de los 80. China en estos momentos tiene mucho más poder económico, militar. Actualmente China es considerada el tercer país más fuerte en términos militares, solamente superado por Estados Unidos y por Rusia. Y ahí igual hay que considerar que Rusia, a raíz de la guerra de Ucrania, se ha debilitado mucho. Ok, sí, veo que todavía no hay preguntas, sigo con la clase. Y bueno, el sistema que acabo de mencionar se aplicó en Hong Kong antes que en Taiwán. En cierto modo, esto fue una fase de prueba y un proyecto piloto porque el objetivo primordial de China es Taiwán. La oferta al final que se hizo en los años 80 terminó siendo rechazada por Taiwán. Sin embargo, el territorio decidió relajar ciertas inversiones y también visitas hacia lo que es la China continental. ¿Ok? China considera a Taiwán una provincia separatista y está comprometida con la reunificación por la fuerza si llega a ser necesario. Y el liderazgo de Taiwán no acepta esta opinión. Para Taiwán
Su territorio es mucho más que una provincia y lo considera un estado soberano. Las acciones de la política exterior de Taiwán demuestran su posición y la sostienen. Y vemos que Taiwán tiene su propia constitución, líderes democráticamente electos y alrededor de 300.000 tropas activas en su país. Taiwán es apenas conocido por 13 países del mundo, sin embargo, esto no ha impedido el desarrollo de un centro alrededor del mundo. Para que Taiwán pueda seguir funcionando a nivel internacional, se han buscado ciertas alternativas, como emplear el nombre China Taipei como si fuera una región autónoma de China. Además, Taiwán también mantiene su visión de una sola China, esta vez bajo su gobierno. Es decir, Taiwán de alguna forma sostiene o esperaría que ok, entonces Taiwán esperaría que el principio de una sola China pueda ser ejercido por su país, es decir, que no sea la República Popular de China que ejerce este principio, sino Taiwán. Es decir, que el liderazgo taiwanés sea el que esté a mando de China en su conjunto. Vemos además acá un mapa, la diplomacia de Taiwán. Acá podemos ver las embajadas y pseudoembajadas, es decir, oficinas comerciales que cumplen de forma cubierta funciones de embajada. Y los estados que reconocen a Taiwán están principalmente ubicados en Centroamérica, Oceanía y las Antillas. Y ya lo hemos visto y lo hemos hablado, con el aumento de la influencia económica de China, creció la presión sobre los países que mantienen ciertas relaciones con Taiwán. Uno de los casos más visibles es el de Noruega. Y ahora ya cerrando ya lo que es la clase y este tema, hay que dejar para la reflexión todo esto. China, India y los BRICS. Vemos que también en las últimas semanas el bloque de los BRICS se ha ampliado recientemente. En la actualidad hay incluso algunos países de la región como la Argentina forman parte de la sección de los BRICS, que ahora es BRICS Plus. Sin embargo, ahí hay dos posiciones encontradas, la de China y la de India. China aboga por la expansión del bloque hacia más países, mientras que India es mucho más mesurada. India no desea que pasen a ser miembros del bloque muchos más países de lo que previamente estaba estipulado. Entonces, además de los conflictos tanto políticos como ideológicos y territoriales que hay entre ambos países, hay que ver lo que está pasando en los BRICS y lo que puede pasar en este organismo multilateral si todos estos problemas en sumatoria terminan afectando las políticas y también los proyectos económicos del bloque y los países que acá quedan interrogantes como cuál es el futuro de las relaciones entre América Latina y China, sobre todo enmarcadas en los BRICS, y también con los posibles conflictos que pueda tener China, no solamente con India, sino con Rusia. Por supuesto, hay que ver que los problemas entre China y Rusia podrían explotar mucho después. Creo que hay prioridades antes que el territorio que ha estado en reclamación entre China y Rusia. Vemos que Taiwán, Hong Kong, hay otras prioridades. Y hay aquí también que evaluar el tema de la capacidad económica de China para expandir sus inversiones en la región. Sigue teniendo una gran capacidad económica China, sin embargo, la economía se ha limitado un poco con informes de importantes empresarios que hacen negocios en China.
Y vemos que el bloque de los BRICS Plus tiene un importante potencial y por eso muchos países de la región y fuera de ella están en espera para ingresar a los BRICS. Sin embargo, también hay importantes riesgos y amenazas, como estamos viendo. ¿Qué pasaría si las relaciones entre India, China y Rusia se deterioran, siendo que son miembros esenciales del bloque? Y hay que ver también el papel que tomaría Brasil, probablemente como mediador en cualquier de estos conflictos. China versus Rusia, el nuevo mapa de China, como conversamos, reconoce la soberanía de China sobre territorio que actualmente es controlado por Rusia. Hay aquí que decir con total claridad que ya la República Popular de China y la Federación de Rusia habían suscrito acuerdos sobre este territorio y ambas partes declararon estar conformes con lo dispuesto. Sin embargo, China publicó este mapa. Y cerrando, hay que dejar abierto la reflexión sobre el concepto de frontera y su función histórica. Vemos que las fronteras han sido muy endebles a lo largo del tiempo. Si comparamos un mapa del mundo de hace 50, 600 años, 500 años, vemos que los cambios de fronteras son constantes, porque la guerra ha sido permanente en el mundo, se repite una y otra vez. Vemos que las fronteras no nada más son estatales, sino también son de índole religiosa, cultural, incluso tribal. Las mismas tribus trazan fronteras entre sí. Bueno, aquí ciertas referencias. Este ya es el final de la presentación. Quedan unos pequeños minutos para que hagan preguntas, reflexionar, porque bueno, ya llegamos al final de la clase, a las 4. Entonces, me gustaría que compartieran sus opiniones, incluso sus inquietudes sobre este tema de Taiwán, los BRICS, qué piensan cada uno de los BRICS, le ven potencial, creen en el que eh, como había dicho, la clase terminó en 4. Que hagamos la reflexión sobre el concepto de frontera y quisiera recibir ya comentarios de ustedes sobre el potencial que perciban que tengan los BRICS, que creen sobre las tensiones latentes entre distintos miembros fundadores del bloque, y ya quisiera recibir ya sus opiniones, su feedback en función de que ya llegamos al final de la clase.